la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Esos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de Moré. Estas estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Muchas gracias, querida Soñita. Pues bueno, nosotros con todo esto que hemos visto, leímos en las escrituras y pudimos ver este video, prácticamente nosotros vamos a ir de la ruptura a la renovación y prácticamente es a ver el corazón detrás de las tablas, ¿ok? Para esto, yo quiero que vayamos entendiendo algo súper importante. Prácticamente, Deuteronomio 10 y 11, Moisés lo utiliza, es como que utiliza una técnica de actualización. El pasado es un presente vinculante. La renovación de las tablas enfatiza la mediación y la gracia. Prácticamente es como yo les decía, una segunda oportunidad. Después de una ruptura que nosotros vimos físicamente, hubo una ruptura de las tablas por la molestia de Moisés, ¿no? Y desde ahí es un indicativo que algo se quebró en ese momento. Pero Deuteronomio 10:11 prácticamente nos hace esta énfasis de que hay una segunda oportunidad otorgada, ¿ok? La obediencia en Deuteronomio no es una carga legal. Ya hay que entender todo esto, ¿no? Sino la respuesta de un Dios totalmente amoroso, cósmico, enorme, grande, hacia un pueblo pequeño con características bastante importantes, ¿ok? Nosotros vamos a ir a mirar unos tres metáforas de este pacto. Y prácticamente vamos a ver unas palabras en hebreo que tienen un significado bastante importante, ¿no? Aquí nosotros vamos a tocar un poco Deuteronomio 10:1 al 5, que lo voy a volverle a leer rápidamente. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte una arca de madera y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. ¿Ok? Aquí prácticamente la palabra Aarón es traducida prácticamente como arca, ¿ya? Pero esta arca prácticamente sí es un simple cofre de madera. Y hay que entender que realmente era así, ¿no? Contrastado con el lujo sacerdotal de ese entonces. Porque había un lujo sacerdotal increíble en ese entonces, pero aquí marca la diferencia de entender que era un simple cofre de madera, ¿no? Pero la palabra de Dios es mayor que su receptáculo y eso hay que entender. Y prácticamente nosotros, la esencia de nosotros, está hecha por la esencia que nosotros llevamos dentro en nuestro ser interior. Y prácticamente, a pesar del arca que somos nosotros, la esencia de lo que somos nosotros como seres humanos, dice lo que nosotros somos realmente en nuestro interior, en el alma que dicen, ¿no? En el corazón, en lo esencial del ser humano. ¿Ok? Ahab, que ya vimos, Ojer, que es la traducción de amar al extranjero. O sea, aquí es como que amar al extranjero, ¿no? Pero ¿saben qué? Este amar al extranjero nos puede dar un concepto tal vez simple, ¿no? Pero ¿saben qué?
este, es como amar al extranjero, es como que está usando este mismo verbo que nos dice en la palabra que hay que amar al extranjero. Este mismo verso nos exige un amor hacia Dios. Este verbo tiene el mismo significado, tanto al amar a esas personas que son extranjeras, viene de la misma acción de amar a Dios. Y son metáforas, ¿no? Asimismo, mul o levav, que significa circuncidar el corazón. Aquí hay muchas cosas que vamos a tocar en esta noche, ¿no? Y prácticamente esta metáfora es radical, ¿no? Es radical. Traslada la marca del pacto de una realidad física, porque prácticamente la circuncisión en ese entonces, para muchos, solo era un acto físico, de decir, ah, wow, yo estoy circuncidado y esa marca física me hace distinto al resto. Y claro que lo hacía distinto, porque a los ojos del resto de personas se hacía distinto, pero aquí va mucho más allá que solo de una realidad física, externa a una disposición ético-volitiva interna. Porque esa circuncisión de la que Deuteronomio habla es de hacer una examinación interna de nosotros mismos para quitar esa barrera que nosotros tenemos y que la hacemos nosotros, que no nos permite ir más allá de la esencia de lo que nosotros somos. Muchos hemos perdido la identidad ante Dios. Porque, ¿saben qué? Preferimos solamente mirarnos físicamente, que el resto nos mire como diferente, ¿solo porque entramos a una iglesia? ¿Mm? ¿Será eso? O sea, la gente nos mira entrar a una iglesia y ya piensan que somos diferentes, ¿no? ¡Wow! ¿Saben qué? Entra a una iglesia. Y ahí es cuando dicen, oye, sí, como él entra a una iglesia, pues él debe ser distinto, ¿no? Porque esa muchas veces hoy en día, eso no es una costumbre. Y nos ven raros, ¿no? Dice, wow, él entra a la iglesia. Debe ser muy santo él, ¿no? Pero es mucho más allá de lo que nosotros podemos exhibir físicamente hacia el resto de personas. Esta circuncisión de la cual habla Deuteronomio, ¿y saben qué? Y de la cual en el Nuevo Testamento habla Pablo también, sobre una circuncisión más allá de lo físico. Si no es una examinación exhaustiva y profunda de lo que nosotros somos en Dios. ¿Ok? Metáforas nada más. Vamos a ver la paradoja de la elección divina, ¿ok? La paradoja de la elección divina. Dice, paradoja es, yo consulté esto, dice, idea, frase o sustitución que parece contradecir la lógica o el sentido común, pero que tras un análisis profundo puede revelar una verdad oculta o una profunda reflexión. ¿Ok? Escucha aquí esto. Desafía el pensamiento convencional, porque definitivamente nosotros cuando nos desarman con otro tipo de conceptos mucho más profundos, porque nosotros prácticamente, como veníamos nosotros aprendiendo dentro de la universidad, nosotros estamos solamente acostumbrados a tomar la palabra como una simple hermenéutica, un estudio nada más filosófico, razonado, humano. Y cuando nos desarman desde esa tranquilidad o quietud o costumbre que ya venimos arraigando, y nos desacomodan yendo mucho más allá de lo usual o normal, ya nos trae una controversia a nosotros, ¿no? Es por eso que esto me gusta, esto que desafía el pensamiento convencional. Obvio, tenemos un pensamiento convencional, usual, pero cuando nos desacomodan, ahí es cuando produce algo distinto, ¿no? La teología de la elección en Deuteronomio es paradójica. Dios elige, escuche bien esto, Dios elige a Israel no por su grandeza, sino por su amor libre. Pero ¿cómo? Esto es una locura, su amor libre. Pero ¿sabe qué? Este amor libre del cual Dios, ojo, ojo, hay que ver algo, que nuestros ojos no son similares a los, digámoslo así, a los ojos de Dios. Pues, ustedes saben que Dios no tiene ojos, pero para poder entender. Él mira de una forma distinta a la nuestra. ¿Y saben qué? Claro, a pesar de lo que era el pueblo, Dios mira a su pueblo por su amor libre.
Pero este amor libre exige reciprocidad ética, absoluta, total. Y este pensamiento viene prácticamente de Gerard Bonrat, ¿ok? ¿Y saben qué? El creador soberano del cosmos, del cual data en Deuteronomio 10:14, prácticamente reduce su enfoque para entablar una relación íntima. O sea, es lo que busca, una relación íntima y apasionada con los marginados, ¿no? Porque así dice, ayudar a hacer algunas cosas diferentes, estableciendo la justicia como la única respuesta válida a la gracia. La gracia de Dios hace efecto definitivamente. Y claro, nosotros comenzamos a hacer obras. Ayudamos a la viuda, como dice en la palabra, al huérfano, hacemos obra, damos de comer, pero ¿saben qué? Va mucho más allá solamente de este acto, de que las personas nos ven haciendo una obra así, oh, wow, nos exalzan, ¿no? Dicen, wow, este tipo sí es realmente bueno, este tipo sí es cristiano, pero ¿sabe qué? Este tipo de actos va mucho más allá de ese acto que solo mira a los ojos humanos, porque lo que nosotros debemos estar pendientes es saber qué Dios mira en nuestro interior, ¿ok? Vamos a otro punto. Aquí dice ecos de la tradición judía clásica. Y vamos a ver aquí, nosotros en el video escuchábamos, ¿no? Rambán sobre la circuncisión del corazón, que está expuesto en el capítulo 10:16, versículo 16. Dice Rambán que es mucho más allá de solo esa circuncisión física también, pero él la ve como, ¿cómo poder nosotros remover una cubierta, remover algo que nos estorba en nuestro ser interior, hacer una cirugía profunda para que la verdad penetre al alma? O sea, esa circuncisión debe causar un efecto totalmente distinto en el corazón del hombre. Hijo, y la gente en ese entonces se circuncidaba físicamente sin entendimiento, lo hacían porque tal vez estaba de moda en ese entonces. No tenía el concepto claro de lo que significa esa circuncisión, ¿ok? Maimónides dice, en el mandamiento de justicia, dice, prueba que conocer a Dios exige algo más. Dice, imitatio Dei, imitar sus acciones. ¿Se da cuenta? O sea, es mucho más allá de ese mandato como justicia. Y las acciones que vienen de nosotros cuando ya es circuncidado el corazón, viene ya bajo un entendimiento de yo poder imitar a Dios aquí en la tierra, por como somos representantes de Él aquí. Y claro, nuestro estilo de vida dice lo que Dios es en mí como representante de un ser divino. ¿Ok? El Talmud dice en Berajot 33b, dice, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Se da cuenta? Todo es, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. ¿Sabe qué? La ética es una decisión humana, familia. La ética es una decisión humana. El hombre tiene que comenzar a trabajar sobre esa ética, trabajar sobre esa fe que vamos construyendo poco a poco. ¿Cómo se va construyendo una fe? Este tiempo es un tiempo para construir nuestra fe, porque a la final lo que nosotros vamos recibiendo del Padre nos hace comenzar a decidir por un cambio realmente. Si las escrituras no hacen un efecto en usted, quiere decir que esto usted lo tomó como un libro más de la biblioteca. Para decir, ¿saben qué? Yo soy sabio porque he leído 60 libros y este es uno más, en donde jamás hizo un efecto en su ser interior. Si no hay un efecto de lo que nosotros vamos aprendiendo, jamás va a haber una decisión humana que nos lleve ya a un cambio existencial, ¿no? El Zohar habla sobre
el arca de madera, ¿no? Como el Sefirá, el Malhut. La Torá escrita debe ser contenida por la conducta humana, ¿se da cuenta? ¿Para qué? Para hacer luz, una luz divina en representación del Padre aquí en la tierra. Para que ese acto de brillar con esa luz divina esté dada por el ejemplo que usted da aquí en la tierra, para su familia, para el resto en la congregación. ¿Se da cuenta? Que es mucho más allá de solo literalizar. Mucho más allá de que literalizar prácticamente. Vamos a ver perspectivas cristianas académicas contemporáneas. Vamos a ver qué dice Westermann. Dice, destaca la teología de la dependencia. Esto es algo increíble, porque saben que los seres humanos comenzamos a querer no depender de alguien. Nos cuesta a nosotros depender. Contrapone la autonomía técnica, ¿no? Nosotros vamos a ver que el riego manual egipcio es el que estaba ahí dándose. Había una estructura para mantener los riegos en el campo y que obviamente pueda este riego llegar a las plantaciones y ellos podían alimentarse de su mano propia. Y muchos de nosotros nos cuesta depender de otros. Y saben que yo entiendo esa parte, ¿no? Porque depender de otros cuando tú eres padre de familia, dices, no, esta es mi responsabilidad, ¿no? Y claro, comienzo yo a depender de otras personas que también tienen unos conceptos errados de vida, me hace también a mí fracasar dentro de este mundo. Pero ¿saben qué? Aquí habla sobre una dependencia hacia un Dios eterno. Y el problema radica que los seres humanos aún no sabemos quién es Dios. ¿Quién es ese Dios que tanto habla? ¿Quién es ese Yahweh que tanto habla? Elohim, ¿qué es eso? Y solamente nos limitamos a ir los domingos y no damos el tiempo pertinente para nosotros ir instruyendo en la palabra y entender lo que Deuteronomio nos quiere decir. Habla sobre eso, sobre ese riego manual egipcio, que era algo, una estructura increíble de riego, estupenda definitivamente, pero ellos jamás daban la honra a Dios, a nuestro Dios, porque ellos tenían, adicional, tenían muchos dioses que construían, pero dioses vacíos que no hacían ningún tipo de efecto y ellos comenzaban a depender de su mente, pero ellos no estaban conscientes de que Dios les dio todo ese tipo de habilidades. Había una autodependencia, o sea, yo dependo de mí, nosotros dependemos de lo que nosotros somos bajo nuestra cultura. Pero ¿saben qué? Esa confianza de esa espiritualidad nueva que nos hace entender que Canaán recibía la lluvia de los cielos. ¿De quién dependía? De Dios. Esa es la confianza que nos data de Deuteronomio para nosotros poder entender sobre la confianza que nosotros debemos tener hacia ese Dios. Bonrad dice, ve los montes de bendición y maldición como un acto litúrgico sacramental. No hay fe hereditaria. O sea, se da cuenta, no hay fe hereditaria. Obliga a cada generación a redecidir su fe, a reinventar su fe, a comenzar a trabajar con una fe. Una fe que te diga a ti, ¿sabes qué? Tú tienes que dar resultados de lo que tú estás aprendiendo. ¿Cuál es tu fe? ¿Está sostenida sobre qué? ¿Sobre qué base se sostiene la fe? Wright dice y conecta Deuteronomio 10 de 12 al 22 con la ética moderna. Amar al extranjero nuevamente. No, aquí en Deuteronomio él dice como que no es una sugerencia. Y es como que aquí ay, nos está sugiriendo lo que debemos hacer. No, y no es así. Sino esto de amar al extranjero debe ser visto como un reflejo del carácter de Dios. Escúcheme bien esto, que la iglesia debe encarnar.
¿Se da cuenta? Y es que aquí, para detenerse en este aspecto, ¿acaso los ministerios de las iglesias en general están marchando bajo un propósito individual? ¿Y qué hay de ese amor? Escúcheme bien lo que voy a decir. De ese amor que profesa Dios para las iglesias, que se ve reflejado en un servicio interno dentro de la comunidad. ¿Cómo está el servicio de ministerio a ministerio? ¿Mm? ¿Acaso ese amor refleja el carácter de Dios dentro de nuestra comunidad o dentro de lo que Dios nos ha propuesto con los cargos o el servicio que nosotros damos dentro de la congregación? Es para ponerse a analizar, ¿no? García Cordero dice, la repentina mención de la muerte de Aarón recuerda, escúchame bien, esto es súper como que interesante, ¿no? Recuerda que la mediación humana es frágil. Y claro que sí, porque nosotros sí realmente somos frágiles. Años de años siempre el hombre, el ser humano ha querido mediar las cosas, ser el mediador de todas las situaciones que pasamos para con Dios. Muchos de nosotros hacemos eso, queremos mediar nosotros para que tal vez nuestros hijos no sean condenados, nuestras familias y por muchas otras cosas más. Inclusive muchas veces queremos ser parte de esa salvación de nuestros hijos interviniendo en algo que no nos compete incluso. Y pero ¿saben qué? A diferencia de esto, de la mediación humana, que habla sobre una fragilidad, García Cordero, dice que el pacto divino permanece intacto porque es divino. Dios no es frágil. Dios cuida de nuestra fragilidad inclusive. ¿Ok? Nosotros vamos aquí a ver algo sobre la ecología de la obediencia. Egiptus versus Canaán. Ya vimos esto, está en el capítulo 11, ¿no? Establece que la fidelidad ética directa de la salud de la tierra. O sea, aquí nosotros vamos a ver el paradigma de Egipto. Vamos a tocar nuevamente esto. Paradigma de Egipto. Autonomía técnica, ¿no? Ojo, autonomía técnica. Un riego manual. Mentalidad de control e independencia. Esto ya no es nuevo, creo, para nosotros. Muchos de nosotros hoy en día vivimos de esta forma, dependiendo de nuestras propias fuerzas, aún de nuestros conceptos errados, porque estamos aprendiendo. Yo sé que no somos perfectos, pero estos paradigmas que vemos de Egipto están comparados con el estilo de vida que hoy tenemos también, ¿ok? Y prácticamente el liderazgo basado en el esfuerzo humano y la ansiedad operativa. Esto de el liderazgo basado en el esfuerzo humano, o sea, en mi propio esfuerzo y la ansiedad operativa, es una fe de piedra, familia. Es una fe totalmente distinta hacia algo sin sentido, porque volvemos nosotros a la misma rueda por confiar en nuestros actos y decisiones. A veces perdemos el horizonte y no dejamos que el propósito de Dios se haga pleno y confiamos más en nuestros propios pensamientos, ¿ok? Y el paradigma de Canaán, escuche esto, teología de la dependencia. La tierra, a ver, escuche bien, teología de la dependencia. La tierra bebe la lluvia del cielo. Espiritualidad de confianza. Como resultado, escuche bien esto, madurez ministerial que pasa del control absoluto a la vulnerabilidad radical. Pero ¿sabe qué? Vulnerables aquí en familia. Porque cuando nosotros hablamos sobre ser vulnerables, es que nosotros estamos indefensos, que cualquier cosa nos va a romper y realmente hoy en día se vive así. Pero no es lo mismo ser vulnerable ante una sociedad quebrada, distorsionada, a ser vulnerable a Dios, porque Él cuida de todo ese tipo de situaciones. Que para nosotros tal vez, o para otras personas cuando nos ven vulnerables, se aprovechan de eso, pero no, el Eterno Padre nos ve en esa forma vulnerable, pero para nosotros, para llevarnos a un nivel distinto de vida, entendiendo que Dios es el que maneja aún esas debilidades del ser humano.
¿Ok? Vamos a ver tres situaciones, como el abrazo entre la ley y el amor. Ya hablamos sobre una soberanía cósmica. Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible y temible, dice el versículo 17 del Deuteronomio. Una soberanía cósmica. Hijo, está hablando de algo máximo, algo que definitivamente nuestros conceptos como humanos no pueden llegar a definir la grandeza de ese Dios eterno. ¿Ah? Habla sobre una justicia social como atributo divino. La verdadera teología bíblica es inseparable de la justicia social. El pacto no es un contrato externo de reglas. Si escucha esto, el pacto no es un contrato externo de reglas frías, sino el cauce de una relación apasionada. El verdadero poder divino se manifiesta en la ternura hacia la vulnerabilidad. Eso de el pacto no es un contrato externo, es que definitivamente cuando nosotros escuchamos pacto, mandamientos, reglamentos, nosotros creemos que eso es como que tal vez las otras personas nos dicen como que las otras personas o un sistema no confía en nosotros. Cuando este tipo de pactos de cual habla Dios o esos mandamientos o estatutos nos acerca más al Padre, en donde nosotros encontramos un lugar seguro. ¿M? Y estos estatutos, estas reglas, es un cauce creado para nosotros crear una pasión por amar a ese Dios que nos dio una salvación. ¿Y saben qué? Esto es difícil, familia, ¿sabe? Y yo digo, claro, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar, es increíble porque la cultura hebrea ya tenía en su sangre, escúchame bien lo que voy a decir, la cultura hebrea, todo ese pueblo, ya tenía en su sangre los 613 mandamientos. Era parte de la cultura de ellos. Las festividades, el cuidarse en comidas y muchos otros tipos de actos. ¿Sí me entiende, familia? ¿Y nosotros cómo somos? De una cultura totalmente occidental. Y nos cuesta quitarnos de la cabeza esa mente occidental para adoptar tal vez una mente oriental. Claro, y nosotros para poder entender todo esto debemos entender eso. Nos rompe la cabeza, porque venimos muchos de una cultura totalmente distorsionada, diferente. Por eso es que somos extranjeros nosotros. ¿Se da cuenta? Difícil, difícil realmente. ¿Y saben qué? Y ahora son 10 mandamientos en la tabla, una segunda oportunidad que Moisés buscó, en donde 10 mandamientos no se puede hacer raíz en nuestro corazón. Peor 613 familia. Nos cuesta quitar esas costumbres que nosotros llevamos enraizadas dentro de nuestra cultura. Y esa es la realidad. El corazón detrás de las tablas. ¿Saben qué? Frente a esa ruptura del primer pacto, de esas primeras tablas que venían a cambiar al pueblo, frente a esa ruptura de ese pacto, ¿saben qué? Jamás Dios se rinde. ¿Saben por qué? Porque Dios manda nuevamente a labrar nuevas tablas a Moisés. ¿Y sabe qué? Entienda esto. El liderazgo pastoral, el servicio dentro de los ministerios, es la segunda oportunidad que todos en la iglesia merecemos. ¿Sabe qué? No porque somos bonitos o somos inteligentes, no, es por amor del Eterno. Esas segundas oportunidades están plasmadas en todas las congregaciones. Y hay que ver algo, el líder, en este caso Moisés jamás abandona a la congregación. Si seguimos a Moisés, él jamás los abandonó.
El líder no abandona la congregación en su fracaso, ¿no? Se pone a la brecha, como dicen, pone el pecho a las balas, intercediendo para que la comunidad no sea consumida por sus propios errores. ¿Se da cuenta? El peligro del liderazgo es conformarse con tener las tablas en el arca. O sea, yo tengo aquí las tablas en el arca, donde me dice sobre una orden y una estructura, manteniendo una fe sólida. Wow, sí, es así. Pero ¿sabe qué? Una fe sólida, pero fría. Por eso el texto de Deuteronomio exige circuncidar el corazón. Escúchame bien, el corazón institucional que llevamos. Es increíble, porque llevamos un corazón totalmente institucional. Esa es la realidad. La realidad de muchas iglesias. Claro, tenemos reglamentos, tenemos todo, ¿no? Pero ¿saben qué? A veces como que eso nos hace daño porque no hemos entendido para qué es esto, estatutos. ¿Mm? Ahora sobre el tema de eclesiología, de la inclusión radical, ¿no? Aquí vamos a ver, ya estoy por terminar. Vamos a ver que dice que la eclesiología es una parte de la teología cristiana. Analiza el papel de la iglesia en la historia de la salvación, su relación con Jesucristo, su gobierno, doctrina. ¿Sí me entiende? Y su identidad como una asamblea de creyentes. ¿Mm? Entonces, entonces aquí dice en el capítulo 10 versículo 19 dice, armar, nuevamente tenemos que tomar esto de amar al extranjero. ¿Sabe qué? No solamente es un programa social anexo a una iglesia. Es que esa es la cuestión. ¿Cuál es nuestra intención hacia todo lo que nosotros queremos hacer exteriormente? Pero ¿saben qué? Nosotros debemos entender que debe ir mucho más allá solo del acto de ayudar, sino de entender que después de una verdadera circuncisión en nuestro ser interior, tiene sentido nuestros actos hacia el resto de personas. Porque si no, solo sigue siendo un simple acto que a los ojos humanos está bien visto. Pero que Dios mira a más de nuestros actos o nuestras obras aquí. Es nosotros cómo miramos desde dentro. ¿Sabe qué? Una eclesiología bíblica nace de la memoria, ¿sí? Amamos al extranjero porque recordamos que un día también nosotros fuimos extranjeros. ¿Y sabe qué? Debemos recordar eso también. Nosotros somos extranjeros, porque venimos de una cultura distinta. Nos han adoptado, nos han dado la oportunidad de ser rescatados por gracia y dejar una cautividad no solamente física, sino una cautividad que hemos llevado por eternidades en nuestro ser interior. Una congregación, familia, que no es casa segura para el extraño y el vulnerable. Simplemente no es una iglesia de Dios de Deuteronomio. Son cuatro paredes físicas en donde se hace una reunión social y que no tiene sentido. Y es por eso que yo digo, ¿saben qué? Hay que llamar a la reflexión a todas las iglesias para trabajar sobre un servicio interno dentro de la iglesia. Un servicio interno que esté acompañado de una fe verdadera. Porque esa es la realidad, familia. Esa es la realidad. El pasado no debe ser solo el uso de ir a una nostalgia, sino que el pasado comienza a formarnos de una forma espiritual. Si nosotros comenzar a recordar nuestras liberaciones de antes,
Hacer ese éxodo personal. ¿Sí me entienden? Entender ese riego manual de Egipto en el cual nosotros estábamos sumidos y esa identidad que fue perdiendo el pueblo ante una cultura totalmente diferente. Bien dice la palabra que es más fácil hacerse al mundo que a Dios. Y esa es la realidad. ¿Sabe que el crecimiento espiritual se mide por la capacidad de soltar el control de nuestras propias cisternas? ¿Y sabe qué? Y desarrollar la madurez de mirar el cielo, esperando la lluvia de Dios, como nos enseña Canaán. Esperar la lluvia de Dios. Comenzar a entender quién es ese Dios en mí para sostener una fe que me lleva a ser transformado. Y ese acto de transformación lo vivo diariamente, entendiendo que esa segunda oportunidad que Deuteronomio nos habla es es de un Dios de oportunidades. No es ese Dios que muchas veces nos han dicho que es malo, castigador, que solo trae guerras. No, para nada. Dios es un Dios distinto, que quiere libertad espiritual para el pueblo, no solo una libertad física. Egipto obtuvo todo lo que él quiso, pero ¿saben qué? Aún ellos anhelaban, retornaban al pasado, pero ¿saben para qué? Para sumirse otra vez en dolor. No había una libertad real. No existía esa circuncisión profunda en nuestro corazón. Y realmente me hubiese encantado tener el tiempo pertinente para poder saber lo que ustedes escribieron o saber, de acuerdo a la pregunta que iba a exponer, saber sus pensamientos. Yo lo único que deseo en esta noche es que podamos nosotros ir evaluándonos a nosotros mismos. Este tipo de clases deben comenzar a marcar una diferencia. ¿Será que familia nos hemos vuelto solo oyentes estos miércoles? ¿Hasta dónde hemos llegado con esa transformación que tanto nos dice la palabra? ¿Acaso que estamos manipulando este miércoles solamente para que nos vean y digan, wow, ellos ven, aprenden? ¿Realmente estamos aprendiendo? ¿Mm? Vamos a terminar, ¿les parece? Y voy a orar para que Dios realmente siembre en el corazón lo que hemos aprendido. Y la próxima vez, con más tiempo, podremos nosotros indagar un poco más y mirar qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nuestro corazón siente y piensa ante todo lo que exponemos en estos días. Ese era mi interés realmente. Se da cuenta cómo pasan las circunstancias. Parece mentira, pero este tiempo, desde que yo obtuve el material para estudiar y todo eso, todas las crisis se vinieron, todas las barreras, hasta el punto de que el momento en que estoy para dar la clase, no valía el link, no pasó un montón de cosas técnicas, no fue realmente como tenía preparado en mi mente. Pero ¿saben qué? Esta es la responsabilidad que uno tiene de poder compartir la palabra, la enseñanza, el mensaje que Dios quiere para hoy para ustedes y su familia. Vaya, transmita sobre esa confianza. Usted lleva conociendo a este Dios y eso es súper importante. Así que vamos a orar para terminar esta clase, ¿ok? Bendito Padre Celestial, Señor mi Dios, gracias te damos por este tiempo, Padre Señor. Gracias porque hemos entendido, Padre, que muchas veces hemos estado equivocados, Señor, sosteniendo nuestras vidas, tal vez con nuestros conceptos errados, Señor. Desde algo práctico que nos muestras en Deuteronomio, Señor. Desde eso de entender que la lluvia que tú brindabas a Canaán era esa oportunidad de entender quién eras tú para ese pueblo. Que tú estabas dispuesto, Padre, a dar todo lo que el pueblo necesita.
Y lo único que tú pedías de tu pueblo era obediencia, la única demostración de amor que podemos nosotros dar a ti. O sea, si uno ama, Señor, si tu pueblo te ama, solamente lo podemos demostrar con obediencia. Así de simple, Señor. Comenzando, Señor, nosotros a mirar estas cosas prácticas y hacerlas reales en nuestro diario vivir. Que esos mecanismos creados por nosotros para salir adelante en nuestro diario vivir pasen a segundo plano, Señor. Y más bien detenernos y dejar que tú hagas tu obra, Señor, porque todo lo que nosotros somos, todas esas habilidades, Señor, todos esos pensamientos, son parte de lo que tú has querido para nosotros. Somos tu creación, Señor. Tú eres el autor único de nosotros, tu creación. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para cambiar esos propósitos? Más bien, Señor, enséñanos a circuncidar nuestro corazón, Señor, a quitar esa capa que no permite que tu palabra penetre a cambiar nuestras vidas. Porque nosotros necesitamos primero cambiar, Señor. Dentro de nuestra primera iglesia, de esa iglesia que nos has dado. Ya somos sacerdotes dentro de esta iglesia. Pero permítenos, Señor, retornar con esas tablas, Señor, con esa segunda oportunidad, para que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia abra su corazón, Señor, su corazón interior, y realmente podamos hacer una cirugía profunda, Padre, para ahí dejar que se haga raíces tu palabra, Señor, y existan frutos, Padre, para nosotros poder ser luz para este mundo, así en este mundo tan hostil, Padre. Y Señor, y que esas debilidades que para ti son fortalezas, sean cuidadas de tu mano, Padre. Gracias por este tiempo otorgado, Señor. Gracias por el tiempo que el resto de personas nos dan, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por aprender un poco más de ti y saber cómo tú ibas trabajando en tu pueblo y cómo quieres trabajar para nosotros ahora. Gracias, Padre, Señor. Bendice la vida de todas estas personas que están conectadas, Señor. Sus familias, Señor, sus trabajos, sus mentes, sus corazones, Señor. Gracias por permitirnos aprender más de ti, Señor. Y todo lo hacemos, Señor, en nombre de tu Hijo, Yeshua, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Guárdanos el resto de la semana, Señor. Y ¿sabes qué? Permítenos conectarnos contigo y descubrir todo esto que tú tienes guardado para nosotros. Gracias, Padre, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén y amén. Puedo ver sus micrófonos. Espero que tengan una linda noche. Gracias, Fabri. Dios te bendiga. Gracias, Ustedes, Dios les bendiciones. bendiga. Nos Bendiciones, estamos muchas viendo Fabri. el resto del gracias. Todos, domingo. bendiciones. Cuídense. Gracias, Gracias a todos, Fabi. Salen, chicos. Dios te bendiciones. bendiga. Gracias por su tiempo. Bendiciones Dios para les Bendiciones. ustedes. bendiga a Descansen, todos. Cuídense. bendición. Adiós. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Una bendecida noche, gracias. Gracias. Igual a ustedes. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, Shalom, Mine. shalom, shalom. Gusto, shalom. Adiós.